Bueno, mi gente mutante, como lo prometido es deuda, hoy tenemos un amigo muy especial, invitado de Mutantes TV, siempre lo tenemos aquí al doctor Diego Garzón y hoy precisamente estamos tomándonos nuestro primer café con el doctor Diego Garzón, nuestro tintico. Y vamos a hablar un tema muy importante el día de hoy, que son todas las propuestas económicas que tiene el candidato Gustavo Petro en relación a la reforma tributaria estructural, en relación al precio del dólar, en relación a las acciones del Copetrol y de pronto todo ese miedo que despierta Gustavo Petro en el sector empresarial. Y pues acá tenemos al doctor Diego Garzón, que él es muy juicioso en ese tema y nos va a explicar qué propone el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en este tema que es tan importante y que algunos medios de comunicación tradicionales como Semana, como Caracol, como RCN, como El Tiempo, pues han creado un pánico económico y esto ha traído pues que la gente de alguna forma se preocupe por la situación económica de Colombia. Bueno, sin más preámbulos, los dejo acá con el doctor Diego. Bueno, doctor Diego, explíquenos un poquito acerca de este tema que tiene preocupado a algunos sectores de acá de la sociedad colombiana. Bueno, en primer lugar, Julián, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias por estar siempre a la vanguardia de la comunicación y la información en Sabana de Occidente y en Facatativá. Quiero, antes de empezar con las propuestas de Petro y del presidente Petro, llamar la atención sobre el papel de los medios alternativos. Aquí estas elecciones a la presidencia también muestran un pulso entre los medios tradicionales, los medios masivos y los medios alternativos, pulso que a mi modo de ver gana los medios alternativos. Porque pues todos sabemos los mecanismos de desinformación, la generación de fake news, que paradójicamente fueron por parte de los grandes medios de este país, que entre otras cosas son grandes medios auspiciados por grandes intereses económicos. Claro que puede haber un miedo porque son 214 años de gobiernos todos de la misma línea política tradicional, de gobiernos todos de la hegemonía política, ¿no? Este sistema político hasta ahora está generando algunos visos de apertura de carácter político, y yo le hablo entonces desde mi rol como politólogo y como analista político. Ni me faltaba pues que yo fuera a abrogarme la vocería pues de ningún sector político, ni más faltaba. Simplemente entonces acoto mis intervenciones y mis interpretaciones a partir de mi ejercicio profesional como politólogo y analista pues de la política. En ese orden de ideas, ¿qué viene para Colombia? Para Colombia vienen grandes cambios. Lo primero es una agenda legislativa muy intensa. Agenda legislativa que va a iniciar por una reforma tributaria que, según el presidente electo, es una reforma que tiene el interés de recaudar 50 billones de pesos. ¿Cómo va a ser ese recaudo de los 50 billones de pesos? Por un lado, exenciones tributarias, la reforma Carrasquilla, que entre otras cosas fue la que generó, Carrasquilla 2 generó el estallido social en este país, pero en Carrasquilla 1 ya había unas exenciones tributarias por el orden de los 15 billones de pesos. Esas exenciones tributarias no van más. Hay una reforma en este sentido para que las exenciones tributarias pues se recauden. Eso es al gran capital. Y por otro lado, se va a aplicar esa reforma tributaria para que se generen impuestos a las 4.000 personas naturales de mayores riquezas de este país. Esto es alrededor de 37.000 millones de pesos para arriba. Sí, entonces dijéramos que ni aquí en Facatativá ni ninguna persona natural pues del común son las que se van a... De hecho, ni siquiera viven en Colombia las personas que acumulan ese capital. Entonces es la primera gran reforma que tiene que ver con el carácter económico, que entre otras cosas es básicamente socialdemocracia, que es básicamente Estado Social de Derecho. ¿Eso qué quiere decir? Pues que paguen los que tienen para generar programas sociales para aquellos que no tienen. Bueno, doctor, usted tocó un tema muy importante, ¿no? El tema, digamos, de esos 50 billones que se tienen que recaudar.
pero algunos analistas de Fedesarrollo dicen que muy probablemente Gustavo Petro no va a poder llegar a los 50 billones, sino va a ser un promedio de 35 billones de pesos. En Colombia no hemos llegado nunca a recaudar 50 billones de pesos. Eso es una aproximación, doctor. Entonces, los medios tradicionales están metiendo como el miedo que Gustavo Petro entonces va a hacer una reforma mucho más cara de la que hizo Iván Duque. Sí, no, es que el tema no es el monto del recaudo, sino quién tribute en el recaudo. En la de Duque, quienes tributamos, y tanto en la reforma Carrasquilla 1 como en la 2, pues eran lo que se llaman impuestos indirectos, es decir, la gran masa del pueblo, la clase media, que si nos quitaban, por ejemplo, si aplicaban impuestos a las toallas higiénicas, pues eso terminaba, ese costo terminaba cayendo sobre los hombros de la clase media, de las mujeres que tenían que pagar esa tributación. Aquí no es tanto el monto, que desde mi perspectiva sí se puede recaudar, porque es que usted quita exoneración tributaria por el orden de los 15 billones de pesos que ya estoy aplicada, entonces tienen que empezar a pagar. Y por otro lado, a las grandes riquezas, a los dividendos, a las herencias, y con eso recauda los otros 35 billones de pesos. Dijéramos que es un plan, vamos a ver, aún no se ha anunciado el nombre del nuevo ministro de Hacienda, cuál es el planteamiento y el articulado de esa reforma, pero eso va por allí. Y otra reforma a propósito de los temas económicos es el plan de desarrollo. El plan de desarrollo ingresa ahorita, el proyecto de ley de plan de desarrollo ingresa al nuevo gobierno, al nuevo Congreso, y en el Congreso se va a discutir y se va a aprobar. Y va a haber un ajuste en algunos rubros presupuestales que tienen que ver con las prioridades que ya ha esbozado el presidente Gustavo Petro, que son 3: justicia social, justicia ambiental y la paz. Bueno, doctor, otro tema que yo he visto que han anunciado los grandes medios ha sido el tema del alza, por ejemplo, del incremento o la subida del dólar, las acciones de la empresa Ecopetrol. Eso lo ha hecho medios como Semana de una manera irresponsable, tengo que decirlo. Entonces, comentémosle a las personas qué fue lo que pasó con el dólar, doctor Diego, y qué pasó con las acciones del Ecopetrol. En economía hay una materia pues que se ve, un curso que se ve, un tema que se ve que es la expectativa y la incertidumbre. ¿Cómo funcionan los mercados? Los mercados casi que tienen, según los economistas, vida propia y responden entonces a las circunstancias del contexto. Una elección presidencial, sin lugar a dudas, va a generar alguna repercusión en el mercado bursátil. En este caso, en 2 indicadores en particular. En el valor de las acciones de algunas empresas, de la cotización en la bolsa de las empresas colombianas y en la variación del dólar o del peso respecto al dólar. ¿Hubo pánico económico? Hay una denuncia a la directora del control de Revista Semana, María Andrea Nieto, porque en plena elección dijo, no, es que ya el costo del dólar está a 5.000 pesos, nunca antes visto. No, hubo una pequeña variación de la tasa de cambio, que es una respuesta normal durante el fin de semana, pero el día martes, que era el primer día hábil, ya estaba otra vez estabilizado el dólar. ¿Tienes conocido quién le puso esa denuncia? No tengo el nombre de la persona, pero pues bueno, lo precisamos y te paso la información, mejor dicho. Entonces, bueno, se estandariza, fluctúa un poco, sube un poco el precio del dólar y baja al día martes a su estándar normal. Y por otro lado, sí hay hoy todavía un efecto de la elección de Gustavo Petro sobre Ecopetrol. En particular, porque una de las propuestas que va a ser un ícono en la presidencia de Gustavo Petro, a mi modo de ver, es la transición de la matriz energética de energía fósil a energía alternativa y convertir a Ecopetrol en la productora de energía alternativa del país. Eso significa aprovechar el viento, aprovechar el sol, aprovechar el agua, reutilizar, por ejemplo, el agua, y ahí pues entonces va a haber una transición importante, transición que entre otras cosas está proyectada a 12 años,
eso no va a ser de la noche a la mañana, y también el anuncio, en el cual ha sido enfático el presidente, de no firmar más contratos de exploración petrolera, que los que tenemos firmados son alrededor de 100 y están a 12 años de tiempo, pues. Entonces ahí en ese sentido va a haber unos cambios importantes. Entonces es muy natural que se resienta el mercado bursátil y el precio de la acción de Ecopetrol baje, pero esto, como es el capitalismo, la economía capitalista es cíclica, entonces hoy baja y mañana sube. Mucha gente hoy, las personas de a pie, están comprando acciones baratas de Ecopetrol porque saben que en un tiempo, en el mediano plazo, esas acciones van a volver a revitalizarse y van a hacer un buen negocio con las acciones. Pero esto es pura, dijéramos, macroeconomía, eso no tiene, dijéramos, ninguna consecuencia fatal, la economía va a responder muy bien. Colombia está subiendo o está en su crecimiento económico por encima del 5.6%, por encima de la región, y va a seguir así. Doctor, esa economía extractivista que es, digamos, lo que quiere Gustavo Petro es, digamos, que no dependamos tanto del carbón y del petróleo, y obviamente algunos empresarios del país tienen miedo por esa propuesta de que ya Colombia no dependa, digamos, de estos dos factores. ¿Qué decirle a nuestros empresarios, doctor Diego? Bueno, los empresarios por sí solos, más allá que nosotros se lo digamos o no, pues entienden muy bien el mercado y la economía. Ya han habido dos gremios muy importantes, por un lado el de la infraestructura y por otro lado el de los industriales, que han enviado comunicados oficiales al presidente Gustavo Petro, poniéndose a disposición de la implementación de su programa de gobierno y poniendo toda su historia a disposición del avance y el progreso del país. Aquí vamos a hacer un momento en el cual este país, de una vez por todas, deje de utilizar el poder político para perseguir a quienes piensen distinto, y vamos a unificarnos en torno al desarrollo de Colombia. Vamos a sacar a este país del ostracismo, del atraso, y eso lo hacemos todas las fuerzas vivas del país y pues obviamente de los sectores industriales y de los sectores de producción de Colombia. Ahora bien, con respecto a la economía extractivista, aquí está en juego, más allá del acomodamiento económico de algún sector en particular, la vida misma. El país y el mundo tienen que girar hacia el cambio de la matriz energética. Si eso no se hace, ya no habrá casa común para nosotros y para nadie. Me gustó mucho las declaraciones de Gustavo Petro en su alocución presidencial, ya como presidente electo, en la celebración, donde dice: me voy a sentar con Norteamérica, que es un gran productor de emisiones de CO2, y nosotros absorbemos en la selva amazónica ese CO2 para generar un acuerdo, ya que ellos son grandes emisores y nosotros absorbemos eso a través de la selva amazónica para que haya compensación. Entonces los mecanismos de compensación van a ser un mecanismo que, entre otras cosas, va a tranquilizar el mercado, la producción, y obviamente que aquí tenemos que generar mucha innovación para aprovechar este nuevo ciclo de desarrollo económico. Colombia va a ser vanguardia en Latinoamérica al respecto. Bueno, doctor Diego, de verdad que estas aclaraciones son muy importantes. Y bueno, doctor, cambiemos a un tema ya más local, ¿no? Porque esta entrevista también la vamos a aprovechar de una vez, porque ya, digamos, yo la vez pasada y me decía la gente: oye, pero Julián, usted es como atrevido porque sacando ya baraja de candidatos para la alcaldía. Y yo les decía a ellos: pero es que a mí la gente misma me estaba preguntando, Facatativá lamentablemente no está pasando por un buen momento, y vemos que en Facatativá, así algunos periodistas de Facatativá no quieran reconocerlo, pero acá tenemos líderes visibles, doctor Diego. Usted es uno de ellos, también está Jason Cajamarca, también está Cristian León, el concejal Diego Cabrera, que hacen parte, el concejal Andrés Ubaque, que hacen parte, digamos, de los partidos alternativos de acá de nuestra Facatativá. ¿Cómo usted ve el proceso de los candidatos alternativos aquí hacia Facatativá? Y algo que de pronto le critican a usted, doctor Diego, es que usted se ha lanzado muchas veces a la alcaldía. Entonces, ¿qué nos puede decir usted respecto a ese tema? Pues lo primero es que sí, nosotros llevamos 16 años construyendo un proceso alternativo en este municipio. Nos hemos enfrentado a fuerzas tradicionales, históricas, no ha sido fácil esa lucha.
la hemos enarborado con toda la honestidad, con toda la franqueza, con toda la exposición, con toda la convicción. Hay unos resultados electorales, fuimos la segunda votación a la alcaldía de Facatativá hace apenas 2 años. También tomamos la decisión desde mi partido, Alianza Verde, en el que milito, estoy inscrito y vengo construyendo hace muchos años, en hacer un equipo con Ariel Ávila, él como candidato al Senado y yo como candidato a la Cámara, una candidatura relámpago que también tributó en las urnas un respaldo popular muy importante, alrededor o un poco más de 4.000 votos en Facatativá, 10.000 en el departamento, y pues eso es lo que nosotros expresamos. Claro que pueden haber críticas, ni más faltaba, pero voy a poner varios ejemplos. Uno de ellos es precisamente Gustavo Petro. Gustavo Petro lleva una trayectoria de aproximadamente 30 años en la vida pública. Y claro, y se ha lanzado muchas veces. Hoy es el presidente de este país y es el presidente que pudo aglutinar los sectores alternativos y democráticos de Colombia. Una persona que le hicieron una despedida y un homenaje la semana pasada en el Congreso de la República, que fue 5 veces el mejor senador de la República, que hace parte también del sector del espectro que yo considero democrático y alternativo, el senador Robledo. Él se lanzó antes de ser congresista 5 veces, hizo apuestas, trató en su municipio, desde su departamento, ser candidato para hacerse elegir y bueno, llega al Congreso y hace un papel destacado. En consecuencia, la crítica bienvenida, pues ni más faltaba, cuando uno hace vida pública, está expuesto a este tipo de críticas, bienvenida la discusión democrática. Ahora, ¿qué puede pasar con el bloque alternativo? Pero esa crítica no menoscaba nuestro interés de aportarle al país, a nuestra ciudad y al departamento. Es decir, nosotros vamos a estar donde el proceso de cambio nos requiera. Si nos requiere nuevamente, aquí estaremos. Si nos requiere en otra instancia, estaremos. Y si para una cosa u la otra debemos hablar con el sector alternativo, lo vamos a hacer con claridades, con muchas claridades, porque ya en este momento, en esta altura de la vida, no estamos para ambigüedades ni para quedarnos en ambajes. Aquí debe haber claridades sobre los que representamos una opción de cambio, los que hemos hecho un ejercicio político electoral, los que tenemos allí unas muestras de respaldo público, de respaldo popular, que no ha sido ni comprado, no ha sido manipulado, ha sido gente libre votando en las urnas, en este caso por esta candidatura. Y claro que yo estoy en la disposición de abrir el diálogo para los sectores alternativos, siempre y cuando haya unas condiciones muy claras, que muy seguramente habrá que generar con ellos si eso se da, y muy seguramente las plantearemos a través de medios de comunicación como el de usted. Bueno, doctor Diego, yo sé que es muy temprano para esto, pero usted es una persona que siempre es muy racional en su discurso, en su forma de hacer política, también política inteligente. Me acuerdo de esas frases que el doctor Diego decía. Yo quiero que me dé como una visión. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, de Jason Cajamarca? ¿Qué piensa, por ejemplo, de Cristian León y de Diego Cabrera? Me gustaría que de pronto me enfatizara, porque ellos, muy seguramente alguno de ellos va a querer estar en las candidaturas a la alcaldía de Facatativá. Comencemos con Jason, con Cristian y terminamos con Diego. No, yo diría en términos generales, son apuestas políticas, son apuestas juveniles, son apuestas que esperamos pues se comporten dentro del marco de la política alternativa. Aquí no todo vale, esto no se compra, esto no es el que más plata tenga. Si es así, pues no podríamos hacer nada, porque la inmensa mayoría de colombianos somos de recursos bajos o promedio. Si para hacer política hay que tener plata, pues esto solamente se lo dejamos o a los ricos, o a los corruptos, o a los intereses privados. Y aquí no puede la política estar al servicio del interés privado, la política tiene que estar al servicio del interés general. Por eso es que pues vamos a estar nosotros vigilantes. El proceso que acaba de pasar en Facatativá, quiero aprovechar sus cámaras y con el mayor respeto para hacerle un reconocimiento a todas las personas que hicieron parte de la campaña de Gustavo Petro. Hicieron un trabajo muy audaz, muy persistente, muy tenaz. Yo sé que no es fácil, que me he recorrido estas calles cuantas veces entregando un volante, pidiendo un apoyo a un transeúnte, sé que no es fácil, entonces quiero reconocerle el trabajo que hicieron todos ellos. Hubo una unidad municipal también, con esos líderes que usted menciona, y muy seguramente habrá que acordar
cómo vamos a hacer para que todos tengamos una representación y nuestra importancia, sin lugar a dudas y sin mezquindad alguna. Yo creo que ellos deben tener un espacio en la política local o en la política departamental, no sabemos todavía. Tengo respeto por ellos y tengo unas diferencias también, en diversos niveles, pues, de diferentes formas, pero pues habrá que, tal como hicimos la campaña presidencial, discutir las diferencias, dejar a un lado las que no podamos resolver y seguir hacia adelante, porque Facatativá también requiere un empuje, una nueva política, una nueva generación procurando el desarrollo, porque nos estamos convirtiendo en el patio trasero de la sabana, lamentablemente. Bueno, y de pronto el líder que más se destacó en esta campaña ha sido Jason. Jason Cajamarca, una persona que pues yo lo considero que hace parte del movimiento progresista fuerte, tiene muy buena acogida por parte de los muchachos. Cuando se hicieron, digamos, todo lo que tiene que ver con el paro nacional, él estuvo muy pendiente de todo ese movimiento juvenil en Facatativá, doctor Diego. ¿Qué usted ha hablado con Jason o qué referencia tiene él? Yo lo que le puedo responder, le puedo contar, pues hace parte de lo que yo he vivido. Él y yo estuvimos hace unos años en un movimiento cívico, cuando el alcalde, en ese momento Óscar Sánchez, hoy representante del Partido Liberal, quiso privatizar el cobro del alumbrado público. Ahí hicimos causa común y obviamente yo siempre he estado pues de frente, creo en un planteamiento democrático electoral, siempre he creído en él, pero en el caso de Jason y un grupo de muchachos que viene trabajando con ellos hace unos años no creían en las elecciones. De hecho, su gran consigna era no vote, luche, ¿no? Mientras que nosotros estábamos buscando votos, en ese caso desde el Polo Democrático Alternativo, este otro combo de jóvenes respetable, ni más faltaba, bueno, no solamente jóvenes, también habían personas con mucha formación política, tenían esta consigna de no vote, luche, respetable. Viene un cambio para Colombia, pues tanto así que estos jóvenes que antes no creían en estos mecanismos de representación y elección popular, hoy están en eso. Me parece muy interesante. Eso es lo que yo tendría por decirse, que él milita en la Colombia Humana, que es un partido político hoy con personalidad jurídica. Nosotros militamos en el Partido Alianza Verde y obviamente que habrá que tejer toda la confianza para poder generar un diálogo que nos permita llegar a acuerdos sobre lo fundamental, como dice Gustavo Petro en adelante. Bueno, esa es mi última pregunta. Sé que va a ser un poco difícil, doctor Diego, usted mismo lo acaba de decir, acuerdos de lo fundamental. Una de las propuestas, por ejemplo, de Gustavo Petro es el Gran Acuerdo Nacional. Aquí en Facatativá, pues también están los partidos tradicionales. ¿Usted se sentaría a hablar con algunos de ellos para, digamos, avanzar en temas de país, avanzar en temas de Facatativá? Mira, respecto a las diferencias de las que hablábamos, vale la pena también reseñar, para que quede pues meridianamente claro en esta entrevista, que algunas de las diferencias que sostenemos en particular con la militancia, con alguna militancia de Colombia Humana, han sido sus ataques incesantes contra mí, ¿sí? Y ahí está evidenciado. Yo nunca le he salido a eso de manera irrespetuosa, he pedido aclaraciones, no me las han dado, todo lo contrario, me han contraatacado. Yo he sido muy paciente porque creo que es que si usted va a construir desde la diversidad, pues lo primero que tiene que hacer es respetar. Y si tiene discusiones pendientes, las debe dar en una mesa de discusión interna. Pero aquí han utilizado las redes sociales, la desinformación, me han injuriado, se han metido con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, algo que realmente es muy bajo pues en la política y no debería ser parte de la práctica de la política alternativa. En ese orden de ideas, ese será un primer punto de discusión, pero yo sí le digo esto sin ambajes. Mi prioridad es la consolidación del bloque alternativo. Lo del tradicionalismo político lo dejamos para después. Primero, en mi opinión, debemos cohesionar el bloque alternativo en dos sentidos. Uno, claro, hay que mirar las apuestas locales, pero sobre todo, principalmente, defender el gobierno de cambio de Gustavo Petro. Quien en este momento esté dándole prelación a su intención personal individual, comete un grave error. Porque si a Gustavo Petro
tanto en las calles como en las instituciones. Este gobierno de cambio no se defiende y además no se muestra que hay transformaciones reales. Y este gobierno, este gran triunfo histórico, después de tantos años de lucha, que se logra esta presidencia alternativa, popular y democrática, si no se reviste esto de ejecutorías rápidas, transparentes, hacia el logro de la justicia social, si eso no lo nota la ciudadanía, en 6 meses o en un año, esto se acabará para todos. Entonces lo primero es el gobierno nacional, que le vaya muy bien, que se pueda explicar con pedagogía cada decisión, porque van a ser decisiones difíciles. Mira lo que acaba de pasar con la presidencia del Senado, en cabeza de Roy Barreras. Entonces no, que es un tradicional, claro, pero es que Gustavo Petro nunca escondió a Roy Barreras. Todo el mundo sabía que estaba en la campaña y de hecho fue un gran director de orquesta en el legislativo. Y tiene hoy en ese bloque 40 del bloque alternativo, 40 senadores, pero logró 20 solamente del pacto histórico. Entonces pues hay unos resultados importantes. Y como viene y se va a transitar, o va más bien, van a hacer trámite unos proyectos de ley bien importantes en el Congreso, pues bueno, colocaron a la persona con mayor experiencia. Ni me faltaba pues que yo vaya a ser el defensor ni el abogado pues de oficio de Roy Barreras. Simplemente es una interpretación de esta decisión que los que estamos con el bloque alternativo debemos comprender y generar la pedagogía del caso. Pero también hubo un anuncio muy importante, que es el del canciller de Colombia, que es Leiva, Álvaro Leiva, que viene pues con toda la trayectoria, pero un comprometidísimo con la paz. Entonces, ¿qué interpreto yo? Si está Roy, si está Álvaro Leiva como anuncios principales. Uno estuvo en la configuración de toda la institucionalidad de la paz del 2016 y el otro viene con toda la historia de los procesos de paz desde el 80 para acá. Pues la prioridad del gobierno de Petro es la paz y eso pues tenemos que abrazarlo todos. Bueno, mi gente mutante, ¿verdad? Le agradecemos de manera muy cordial al doctor Diego, que nos acompañó acá unos minuticos. Como anunciamos al principio de la entrevista, vamos a seguir entrevistando a otros líderes alternativos de Facatativá. Vamos a estar acá con Jason Cajamarca muy prontamente para que estén muy pendientes de todo lo que pase en Mutantes TV. No olviden darle clic en la campanita para que se nos suscriban al canal de YouTube. Importante la suscripción. Ahí doctor Diego me comparte el video, por favor, para que, y saludes a Ariel, que ojalá también lo podamos tener, para que ustedes puedan ver todas las noticias de Mutantes TV, enterarse lo que pasa en Facatativá, Sabana Occidente, en Cundinamarca y por supuesto todas las noticias de orden nacional. Un abrazo para todos.